Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Buenas Buenas noches. noches. Pues muy complacido pues, estar aquí con todos ustedes en este encuentro virtual para la fase número 4 de la materia de Derecho Internacional Humanitario, en el cual nuestra compañera Rosandrea nos va a hacer una introducción importante al ejercicio que vamos a desarrollar hoy. Entonces, bienvenidos todos ustedes. Este espacio tenemos 15 minutos. Damos paso a la compañera Rosandrea que nos haga una breve introducción del ejercicio que vamos a desarrollar. Pues básicamente, compañeros, es que, como le hemos hablado, cada uno va a asumir hoy un rol que nos permita poner sobre una mesa de diálogo los diferentes aspectos que creemos necesarios para poder conversar sobre alternativas de solución al conflicto existente. La intención entonces es que en los 15 minutos que tenemos podamos compartir cada uno su punto de vista y como lo decidimos es importante que podamos darle hoy en el escenario pues como esa voz a ese rol de las víctimas que han pasado pues como por esta situación y que podamos escuchar los diferentes puntos de vista de los actores que participaron. Entonces, con base a esto, pues vamos a desarrollar los puntos de vista. Entonces, iniciaríamos con las víctimas, que nos cuenten un poco sobre esta experiencia, y de ahí damos paso a los siguientes roles a continuación. Entonces, empezaríamos con las víctimas, que está a cargo de nuestro compañero Luis Enrique. Tiene un tiempo estimado de 3 minutos para que nos comente sobre el caso. Buenas noches para todos, compañeros, compañera. Buenas noches. Saludar a nuestro docente Juan Camilo Peña y nuestra tutora María Alejandra Ramírez. Bueno, en este caso me tocó desempeñar el cargo del rol de víctimas. Sabemos que este conflicto en Colombia lleva cerca de 60 años. Lo hemos vivido todos de alguna u otra forma, de una manera. Pero este conflicto, el que más ha sufrido somos las víctimas, los que habitamos las zonas donde se han presentado todo este tipo de conflictos. Nosotros hemos perdido familiares, hemos perdido amigos, hemos perdido nuestras tierras, nuestras viviendas, hemos perdido nuestra labor, todo el trabajo que hemos hecho durante tantos años se nos pierden en un día, en cuestión de horas. Y esto es debido a que el Estado no hace presencia en nuestro territorio. Esto es debido a la desidia de los gobernantes, a la corrupción regnante que hay, que para nosotros, por ser unas personas o unas poblaciones separadas del centro del país, nos tienen completamente abandonados. Y para colmo de males, estamos sometidos al fuego tanto del grupo guerrilleros, del grupo paramilitares y de aún del mismo grupo de las fuerzas militares. ¿Por qué? Porque cuando el Estado viene a hacer presencia en nuestro terreno, viene con un poder autoritario, viene a hacer lo mismo que están haciendo ellos, a violar nuestros derechos, a acabar con nuestras tierras, a acabar con nuestros cultivos. Hemos sido desplazados, hemos afrontado cosas tremendas como no tener salud, como nuestros niños no tener educación. Nos cuesta trabajo movilizarnos porque estamos sujetos a los robos, a que nos atraquen, a que nos maten, ¿sí? Entonces hacemos un llamado como víctimas de lo que hemos venido sufriendo en carne propia y que ya no damos más, no aguantamos más porque estamos de míseros por todo el país, porque nos toca salir de una población para otra, porque el Estado no nos da la mano, estamos en un completo abandono. Entonces recurro a esta mesa de trabajo para encontrar una ayuda. Yo tengo como representante de las víctimas algunas soluciones al respecto. Y es primero que el gobierno haga presencia aquí en el Estado, que el gobierno nos proporcione salud, que nos proporcione vivienda, que nos proporcione algo muy importante y es el bienestar y la calidad de vida de nosotros que nos merecemos, que tanto le damos al país, porque de aquí es donde sale la comida para todo el país. Entonces, que el Estado voltee a mirar los ojos hacia nosotros y nos tenga presentes, que nosotros necesitamos tener autoridades presentes en todo momento y que nos brinden la seguridad del manejo de nuestros recursos como debe ser y que lleguen a nuestro territorio. Esas son las soluciones que yo... Claro que sí, compañero
Luis Enrique, ya Creo que me muy pasé buena 11 la segundos. intervención. No importa, la idea es Eso me eso, claro. falta un minuto. La idea es eso. Importante intervención de las víctimas, en el cual pues hace una claridad sobre todo el tema de este conflicto, en el cual pone en contexto que el principal victimario es el Estado. ¿Qué tiene para decir el Estado con respecto a esta aseveración que hacen las víctimas? Buenas noches, compañeros y docentes y tutor. En este momento les corresponde, pues, parte del Estado, en la cual la solución que se le puede estar dando a las víctimas es una adecuada reparación, un censo a cuáles fueron las afectaciones de los derechos primordiales de cada uno de ellos, y es así como uno va a la solución y búsqueda de la reparación y no repetición de las mismas problemáticas que se han vivido en el sector. Hay que entender de que el Estado pues ha hecho los esfuerzos por estar llegando a cada territorio y a cada parte del país para poder estar como protegiendo a los ciudadanos. Una posible solución es también no solo a las víctimas, sino también hacia las fuerzas públicas, es como la capacitación desde los centros de formación de los militares sobre la cuestión de una figura llamada ¿qué es el antijurídico? El daño antijurídico, que es una cuestión de que todas las acciones u omisiones que hace el funcionario público puede estar acarreado en una responsabilidad del Estado. Entonces, eso no afectaría solo al funcionario público, sino también parte al Estado. Entonces, dentro de esas soluciones que se busca también es dar la capacitación primordial a cada funcionario de las Fuerzas Armadas, llámese Ejército, Armada y Policía, y también sobre la capacitación de los derechos humanos, derecho internacional humanitario, el derecho de Ginebra y primordialmente hablar sobre el derecho de la Haya. Esas son las posibles soluciones para poder dar, no volver a, o sea, no volver a hacer la repetición sobre lo que acaba de suceder. Jonathan. Bueno, muy buena intervención, compañero Sebastián, con respecto al tema del Estado y las posibles soluciones. También me gustaría darle paso al representante o el compañero que tiene el rol de los grupos armados, que es nuestro compañero Julián. Bien pueda, Julián. Muy buenas noches para todos. Mi rol es sobre los grupos y con respecto a la situación que se vive actualmente en Colombia, no solo a nivel nacional, que el Estado en algunos pueblos o municipios o veredas dejan en abandono total a los ciudadanos, por lo cual nosotros como grupo debemos darle una mano a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque necesita la alimentación. Le podemos darle alimentación, trabajo, que es fundamental, trabajo en nuestro gremio. ¿De qué? De la siembra, de cosecha, de marihuana, de todo el gremio de producción que tenemos. También le damos beneficios, como cuáles, por ejemplo, que si ellos nos ayudan a nuestra producción, a generar ingresos económicos, pues nosotros les damos beneficios, por ejemplo, de salud, un buen bienestar de salud, que tengan alimentación, pero siempre, siempre con los ideales que tenemos nosotros, el grupo, que es ir a favor de nuestro beneficio como el grupo. Digamos que le ayudamos a los ciudadanos por el tema de que por culpa del Estado, no tanto el Estado, sino los gobernadores o los alcaldes o los representantes que dirige el Estado, los dejan en abandono. Y por lo cual nosotros somos el grupo que debemos observar la situación que se vive en este municipio y en cualquier otro a nivel nacional. Debemos ayudarles. ¿Por qué? Porque obviamente tienen necesidades.
en la cual uno de los beneficios o una solución que observamos es en la colaboración del sustento diario y obviamente de sus servicios para nuestras tropas. Por eso es que es bueno que las personas y los integrantes nos crezcamos más y nos pongamos más fuertes para combatir a las necesidades que tienen los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Julián. Igual, en este caso, vemos que tanto las víctimas, el Estado y los entes armados dejaron a su paso pues, un rastro de miseria y de flagelo, en el cual el coletazo de todo este problema y la violencia ha sido afectada a la población civil. Y quien ha asumido toda esta problemática del desplazamiento de las víctimas, el desplazamiento armado también de las Fuerzas Armadas al margen de la ley, y el Estado en la omisión pues, de muchos de este tipo de hechos. Entonces le damos paso a Andrea, que es como la parte encargada de la sociedad civil, la parte social, que nos comente un poco acerca de estos casos. Yo creo que es muy importante que como actores sociales en los territorios se pueda reconocer las realidades existentes. Nosotros hoy no solamente jugamos en el país con una situación de necesidad de las comunidades, sino también de lo que necesita el Estado de llegar a suplir. Y con esto lo que quiero decir es que no es posible que un Estado pretenda que las comunidades sobrevivan o estén, digamos que en santa paz cuando sus necesidades básicas no están siendo satisfechas, cuando son otros entes los que llegan y les dan la sensación de seguridad, la sensación de saciedad de sus necesidades. Creo que ahí es muy importante que en la conversación que nosotros hoy podamos darnos cuenta que más que venir a decir si está bien o si está mal, si la intervención de X o de Y, es buena o mala, es que podamos conversar frente a las realidades de las personas que sufrieron esa situación, que digamos que en el caso específico ha sido, los que fueron víctimas de la Operación Génesis, pero ¿qué podemos nosotros brindar para que precisamente podamos garantizar que esto no se repita, que en los territorios las comunidades no estén a merced de los grupos al margen de la ley, que no estén tampoco a merced de las personas que representan al Estado, porque hoy las investigaciones claramente han mostrado que hubo cierta negligencia de parte de los actores del Estado, que hubo cierta conversación, que hubo cierta, complicidad con grupos armados, y que esto lo que hizo fue que se llegara de una manera más agresiva a un territorio que, además de no tener presencia de un Estado, tenía que sufrir la subyugación de grupos armados que ni siquiera estaban ahí por un interés de las comunidades, sino que estaban presentes ahí defendiendo unos intereses individuales de un grupo poblacional más pequeño. Creo que Colombia se tiene que plantear nuevas conversaciones. Colombia, a nivel de sociedad, nosotros hoy debemos plantearnos nuevas posturas que nos permitan mirar al otro y a la otra con respeto de su dignidad, que nos permita comprender cuál ha sido su historia y por qué hoy está sentado digamos que en el rol de cierto actor, porque si bien, insisto, hoy tenemos un caso específico de análisis, lo que sucede acá y con este caso no es nada ajeno a lo que nosotros experimentamos diariamente, así que creo que como sociedad civil hay una propuesta importante, como sociedad organizada hay una propuesta importante frente a la creación de políticas claras que favorezcan a las comunidades, frente a la generación de una educación que permita generar en los niños, en las niñas, un nivel de criterio y de postura, digamos, de conocimiento de territorio que favorezca también esos niveles de arraigo, que permita que quienes lleguen a cargos, con posibilidad de manejo no solamente de recursos, sino con posibilidades de poderes territoriales, pues pongan ahí toda su intención de hacer que sucedan, de que se puedan garantizar cosas para las personas en los territorios, que se vean beneficiados
claramente de políticas públicas reales. Nosotros hemos vivido mucho tiempo en un país que genera políticas y leyes para gente que no lo habita, porque son personas desde un escritorio escribiendo para quienes viven en la miseria, para quienes no tienen agua potable, para quienes no tienen acceso a salud. Es muy complicado que una persona que no ha tenido en la vida ninguna clase de dificultad y que no reconoce las características específicas de un territorio pueda plantear soluciones reales. Entonces la invitación en esta mesa también es que cada uno como actor de la situación, del caso, podamos poner acá en clave de conversación y de sanación, por llamarlo de alguna manera, de más bien de subsanar esto que hasta el momento no hemos logrado hacer, y es que por primera vez nos podamos mirar y decir que esos poderes que cada uno hoy ostenta en este territorio, pues se puedan trabajar en clave de llevar beneficios reales a las comunidades que habitan los territorios en los que nosotros tenemos presencia. Claro que sí, eso es importante tener eso en cuenta, dado que en el rol que estoy desempeñando, que es como organismo internacional, sería como el garante de todo el proceso de la defensa de los derechos humanos y de los derechos que se violentaron en estos hechos del año 1997. Tenemos como antecedente una denuncia por parte de una organización no gubernamental de Colombia, que es la Comisión Interesclesial Comisión Interesclesial de Justicia y Paz, que en el año 2004 ellos hicieron un acercamiento en la comunidad y expusieron todo el caso, tanto del caso de Marino López como también del desplazamiento de las 3.000 personas que habitan allí en el Bijao. Entonces, como corte, pasamos primero, antes a evaluar y antes de sentenciar, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en cual mandamos una avanzada hacia Colombia para mirar cuáles eran los problemas radicados del conflicto, cómo sucedió y cómo fue la omisión del Estado colombiano a través de la Fiscalía General de la Nación, que de alguna u otra forma legitimó pues, esa violencia en la zona del Chocó, y ver cómo la complicidad de sus fuerzas militares a través del Estado y una sentencia que emitieron también desde la Corte Constitucional, desde la Corte colombiana y la Fiscalía, con el general Rito Alejo, quien, a sabiendas de que estaba operando ilegalmente con unos grupos armantes de la ley, nada más por rendir efectividad en las Fuerzas Armadas, Rito Alejo del Río se hizo cómplice de estas fuerzas paramilitares para atacar unos asentamientos guerrilleros que por la ribera del río Cacarica y el río Atrato estaban allá asentados. Pero también identificamos que en el paso vimos que el Estado colombiano, en su omisión del servicio, dejaron que avanzara las fuerzas paramilitares, destruyendo a su paso, violentando todos los derechos humanos de estas personas, asesinando cruelmente a Marino López, que tenemos también caso pendiente, que ya dimos sentencia el 20 de noviembre del 2013, y emitimos algunas soluciones a través de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en las cuales nosotros damos pues, culpable al Estado colombiano por todos esos hechos, el incumplimiento de las obligaciones de las garantías de los derechos fundamentales de esta zona. Como primera medida, pues, el desplazamiento masivo que generó todo este conflicto. En la segunda, pues, también el despojo ilegal de las tierras. Y en la tercera, pues, en la explotación ilegal de esta zona. Y como cuarto, tenemos, pues, la sentencia del caso del asesinato y tortura de Marino López. Una de las tantas soluciones que emprendimos desde la Corte Interamericana, que a través de las sentencias que debe cumplir el Estado colombiano en los fallos, que es la Cancillería quien está a cargo de estas sentencias, del seguimiento, es hacer la pedagogía y reconocimiento de la historia cultural de esta zona, volver a recuperar la identidad de estas tierras y de reparar tanto material e inmaterialmente a esta zona de la ribera del río Cacarica. Se ha evidenciado que también hay unas organizaciones no gubernamentales del Estado colombiano que están haciendo un trabajo interesante en esta zona. Entonces nosotros como entidad internacional
hacemos seguimiento a todos los procesos de vulneraciones a los derechos humanos y es nuestro deber como entidad supranacional. Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Carolina Payares Ávila y me tocó el rol de víctima, la cual es importante recalcar que es víctima. Según la Ley 1448 del 2011, son todas aquellas personas individualmente o colectivamente que hayan sufrido daños ocasionados a partir del 1 de enero del 1985, la cual se vieron infracciones al derecho internacional humanitario. La normatividad aplicada en Colombia en la Operación Génesis sería la Constitución Política de Colombia, la Ley 1448 de 2011, la Ley 70 del 1993 y la Ley 21 del 1991. La normatividad internacional aplicada al caso sería la Convención de Ginebra y Derechos Humanos. La pregunta es, ¿cómo se va a solucionar el conflicto armado en Colombia? Colombia es un país donde se crean normas de acuerdo a las necesidades de la población, donde es necesario aplicar normas y crear normas específicas y generales. Entre ellas tenemos la Ley 1448 de 2011 y la 4635 de 2011. Garantías de no repetición en sus dimensiones individuales y colectivas, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación de los hechos y el perdón público. Además, la no repetición de los hechos ocasionados a la población afrocolombiana. Por último, tenemos el restablecimiento de la dignidad de las víctimas, que es el derecho a la justicia y a la verdad, la cual hace parte de restablecimiento integral de las víctimas de la población afrocolombiana. Muchas gracias. Bueno, entonces terminamos pues la intervención de todos los compañeros aquí con cada una de sus conclusiones. Entonces damos paso para una pequeña conclusión y finalizamos este maravilloso encuentro. Bueno, muchas gracias. A manera de conclusión veo que todos en la mesa estamos de acuerdo que lo que queremos es la paz. Queremos trabajar armoniosamente de la mano con el gobierno, con los grupos al margen de la ley, con todos los actores del conflicto para que lleguemos a un acuerdo de paz y vivamos felices y tengamos la mejor calidad de vida posible que nos merecemos. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Julián, Andrea, Sebastián. Dios los bendiga. Bueno, chao.